¿Le sale ahora? Sí, ahí Ahora está. sí. ¿Sí? Ahora los participantes pueden ver su aplicación. Bueno, perfecto. Continuamos entonces. Les decía que, ya me olvidé en qué estábamos. En que el decreto ley 15.348 del año 46, como legislación complementaria del nuevo Código Civil y Comercial de la Nación, no ha sido derogado en forma expresa, ¿sí? Sino que está plenamente vigente como legislación complementaria del nuevo Código Civil y Comercial de la Nación. Otra vez me salta, ¿eh? No me deja hacer las dos cosas. No tengo la clase en un Power, la tengo en un archivo de Word que está en mi propia máquina, ¿sí? O sea que las dos cosas, no sé por qué, no me deja hacerlas al mismo momento. A ver.
Bueno, lamentablemente tengo dos en el compartir pantalla. Hola, ¿quién está? ¿Está Juliana? Hola. Bueno, yo lo volví, ¿lo ven? Sí, se ve. Bueno, no sé, alguien me sacó el compartir pantalla. Bueno, vamos en esta placa, ¿sí? Les pido que no me saquen más el compartir pantalla. El privilegio del que estábamos hablando se extiende, salvo convención en contrario, a todos los frutos, productos, rentas e importes de la indemnización concedida o debida en caso de siniestro, pérdida o deterioro de los bienes prendados. Eso es lo que establece la última parte del artículo 3 del contrato de prenda con registro. ¿Sí? ¿Qué tipo de obligaciones son las que se pueden garantizar a través de esta figura contractual? Se puede garantizar cualquier clase de obligación a la cual los contrayentes, o sea, las partes, le atribuyan a los efectos de la garantía un valor consistente en una suma de dinero, ¿sí? O sea, es indispensable que el contrato, ¿sí?, tenga esta finalidad. Sin esa finalidad, no podemos, ¿sí?, garantizar la obligación. Si la obligación no tiene como objetivo el de una suma de dinero. ¿Qué efectos tiene el contrato de acuerdo a lo que establece el artículo 4? El contrato produce sus efectos entre las partes desde el mismo momento de la celebración, ¿sí? Pero con respecto a terceros, los efectos se producen en un momento posterior, que puede ser el mismo de la celebración, ¿sí? Si hoy celebro el contrato y dentro de las 24 horas de celebrado el contrato concurro al registro y lo inscribo, el efecto va a ser retroactivo al momento de la celebración, o puede ser en un momento posterior, ¿sí?, si no inscribo el contrato dentro de las 24 horas de la celebración. Entonces, en ese caso, supongamos que hoy celebro el contrato de prenda con registro y lo voy a inscribir en el registro de créditos prendarios dentro de un mes, el contrato va a ser oponible a terceros recién en el momento de la inscripción, es decir, dentro de los 30 días. No tiene efecto retroactivo de 24 horas al momento de la celebración. Y justamente este efecto es indispensable para que ustedes lo tengan en cuenta y lo conozcan, porque el hecho de que esté inscripto y sea oponible a terceros es el que les va a dar la fuerza como acreedores para salir a repeler cualquier tipo de acción que se quiera ejercer contra ustedes en caso de que el contrato no cumpla con la formalidad legal de la inscripción, ¿sí? La inscripción acá tiene una única finalidad, que es la de que se haga oponible, erga omnes, el derecho de garantía, es decir, que sea oponible a tercero el derecho de garantía. Ahora, ¿qué sucede? Y ahí me pregunto, si el contrato no fuera inscripto. Les pregunto a ustedes, ¿un contrato no inscripto será válido igualmente? Válido entre partes. No escuché bien, no sé quién está con la voz en alto, pero activa el micrófono. Pregunto. Para mí sería válido entre las partes. Bien, entonces, el contrato va a ser válido entre las partes, sí, pero al no cumplir con la formalidad de la inscripción, porque ahora vamos a ver que dentro de los caracteres del contrato, este es un contrato formal, sí, no va a ser oponible a terceros, ¿sí? Y aparte hay otra consecuencia que trae aparejada la falta de inscripción de acuerdo a lo que establece la ley, ¿sí? La falta de inscripción
hace que se pierdan las acciones especiales de ejecución prendaria previstas en este decreto ley y que justamente se deba recurrir a las acciones procesales del derecho común, que ese no es un tema menor porque no es lo mismo ejecutar un contrato de prenda con los beneficios que establece la ejecución prendaria, a que tener que ejecutarlo con sin los beneficios de la ley, del decreto ley, perdón, y recurrir a un juicio ejecutivo común, ¿sí? ¿Quiénes pueden ser acreedores prendarios? ¿Sí? El artículo 5 dice que nosotros podemos constituir este contrato de prenda con registro en favor de cualquier persona física o jurídica, tenga o no domicilio en el país, ¿sí? Les quiero aclarar que este artículo 5 del decreto ley 15.348 del año 46 ha sido modificado. La redacción originaria limitaba a determinados acreedores como sujetos activos de la relación prendaria. Es decir, este artículo 5, no pretendo que sepan los 11 incisos que traía el artículo 5 antes, pero establecía un numerus clausus, ¿sí?, de quienes podían ser acreedores prendarios, ¿sí? Básicamente, les digo algunos ejemplos: las entidades bancarias o financieras eran alguna de las personas jurídicas que podían ser acreedores prendarios. Luego de la modificación de este artículo 5, ya no hay limitación alguna, ¿sí? Ya no son esos 11 sujetos numerus clausus, sino que directamente cualquier persona física o jurídica, tenga o no domicilio en el país, puede constituirse en acreedor prendario dentro del marco del contrato de prenda con registro, ¿sí? Bien, vamos a ver cuáles son los caracteres, así como vimos la clase pasada, el contrato de prenda, en el contrato de prenda común o con desplazamiento, cuáles eran los caracteres que tenía el contrato. Vamos a ver cuáles son los caracteres que tiene este contrato de prenda con registro, ¿sí? Obviamente la bilateralidad, ¿sí?, es una característica que impera en este contrato, atento que hay obligaciones recíprocas para ambas partes, ¿sí? Es formal, y la formalidad surge específicamente del artículo 6, cuando dice que los contratos de prenda que establece este decreto ley se formalizan en documento privado, ¿sí? Documento privado, y se debe extender en los mismos formularios que de forma gratuita facilitan las oficinas de los registros de créditos prendarios, cuyo texto, ¿sí?, estará fijado en la reglamentación que dicte el Poder Ejecutivo. O sea, imagínense hasta qué punto llega la formalidad del contrato, ¿sí?, que no solamente se hace en un documento privado, ¿sí?, que es escrito, sino que se hace en un formulario que extiende en forma gratuita la Oficina de Registro de Créditos Prendarios, cuyo texto está preimpreso de acuerdo a la reglamentación establecida por el Poder Ejecutivo. O sea que acá vemos que la formalidad del contrato es bien estricta, ¿sí? Lo determina el artículo 6. Lógicamente estamos en el marco de un contrato oneroso, si no, no lo estaríamos estudiando dentro de la nómina de los contratos que tenemos en esta materia, ¿sí? Estamos hablando de un contrato típico, en tanto y en cuanto el contrato tiene una regulación legal en este decreto ley 15.348 del año 46. Es un contrato accesorio, y acá volvemos a repetir lo que vimos la semana pasada: la accesoriedad de este contrato surge de que existe una obligación principal que voy a garantizar con esta garantía real, y ahí viene el accesorio que sería la prenda, ¿sí? Y luego tenemos que analizar la característica de la consensualidad, ¿sí?
¿Se acuerdan que, cómo dijimos que era el contrato de prenda fija? ¿Cómo era? Real. Con Bien. la tradición. ¿Por qué perfecto. ¿Por qué es real, Florencia? Porque requiere la tradición de la cosa para Perfecto. perfeccionarse. Requiere la tradición o entrega de la cosa. Y se acuerdan que la semana pasada vimos que la tradición podía ser real o efectiva, ¿sí? ¿Se acuerdan de eso? Estoy tratando de que enganchen un poquito los dos temas para que puedan sacar después las conclusiones de las diferencias. Hablamos de que la tradición podía ser real o efectiva o también podía ser simbólica. Bueno, ¿qué es lo que sucede en este contrato? Por oposición al contrato que vimos en la semana pasada, este contrato es consensual, ¿sí? La consensualidad es la característica que diferencia el contrato de prenda con registro del contrato de prenda común o con desplazamiento. Uno es real, el otro es consensual, ¿sí? ¿Por qué? ¿Por qué es consensual? Porque no hay tradición o entrega de la cosa, ¿sí? Sino que se producen los efectos del contrato en el mismo momento del acuerdo de voluntades, ¿sí? Que luego va a ser perfeccionado con la inscripción registral, ¿sí? Pero ojo, tengamos en cuenta que si en algún momento la inscripción registral no se produce, no significa que el contrato no es válido. El contrato va a ser plenamente válido entre las partes. Lo que no será en su defecto será oponible a terceros, cosa que es diferente de acuerdo al ángulo desde el cual se analice el contrato. Bien. Nos preguntamos si el deudor puede o no seguir utilizando los bienes objeto del contrato de prenda con registro, ¿sí? Bueno, la respuesta la encontramos fácilmente en el artículo 8, y si analizamos el objeto del contrato, vamos a concluir rápidamente en que el dueño de los bienes prendados puede industrializarlos o continuar con el uso de ellos, o continuar con el proceso de transformación o excisión que vayan teniendo, y justamente los nuevos bienes que se obtengan producto de la transformación van a hacer que la garantía de la prenda con registro flote sobre ellos, ¿sí? Y lógicamente que si es un contrato de prenda fija de un bien cierto y determinado, el constituyente, ¿sí? O el deudor, tiene la potestad de seguir utilizando el bien. Y eso es lo que distingue a este contrato del contrato de prenda fija, ¿sí? O sea, la respuesta sería el deudor puede seguir utilizando los bienes, y esa es la esencia característica del contrato. Bien. También nos tenemos que preguntar si se puede constituir una nueva prenda sobre los bienes que ya están prendados, ¿sí? Es una pregunta que también nos la hicimos la semana pasada cuando analizamos el contrato de prenda con desplazamiento. La respuesta la vamos a encontrar en el artículo 7, ¿sí? Y acá la posibilidad de que se pueda constituir una nueva prenda o no sobre el bien prendado va a estar determinada por la conformidad o no expresa por parte del acreedor, ¿sí? O sea, el artículo 7 van a ver que determina que el dueño de los bienes no puede constituir bajo pena de nulidad otra prenda sobre esos mismos bienes, salvo que lo autorice por escrito el acreedor. Entonces ahí nos estamos dando cuenta que surge la posibilidad de hacerlo, pero bajo la estricta conformidad del acreedor. Si el acreedor no presta su conformidad, no estaría permitido constituir una nueva prenda sobre los bienes ya prendados, ¿sí?
La misma pregunta nos cabe hacernos en el momento en el que decimos si se pueden vender los bienes prendados, ¿sí? El dueño de los bienes prendados no puede enajenarlos, ¿sí? Ese sería el principio general. Pudiendo hacerlo solamente en el caso del que el adquirente se haga cargo de la deuda garantizada, ¿sí? Y ahí continúa, ¿sí? La garantía de la obligación principal en las mismas condiciones en las que estaba con el anterior acreedor, y se le suma un requisito más, es que esa transferencia, ¿sí?, se debe de anotar en el registro. Así como inscribimos el contrato, tenemos que inscribir la transferencia del mismo. Dentro de este decreto ley 15.348 del año 46, se distinguen dos tipos de prendas, ¿sí? Así como hablamos que dentro de las garantías reales teníamos el contrato de prenda con desplazamiento y el contrato de prenda con registro, bueno, ahora dentro del contrato de prenda con registros vamos a hablar de dos tipos. Y los dos tipos son el contrato de prenda fija y el contrato de prenda flotante, ¿sí? El contrato de prenda fija lo vamos a encontrar articulado en los artículos 10 a 12 del decreto, y luego vamos a ver el contrato de prenda flotante a partir del artículo 14. ¿Qué significa que un contrato sea de prenda fija o de prenda flotante? La prenda fija nace sobre objetos ciertos y determinados que se individualizan en el momento de la celebración del contrato y que permanecen intactos hasta la finalización del mismo. Es decir, recae sobre un auto, ¿sí?, en el ejemplo que estamos poniendo, ¿sí?, un auto modelo Fiat, modelo 2022, número de motor X, número de chasis X, color X, y todas las características que le quieren poner, ¿sí? Es un bien mueble, en este caso, cierto y determinado, que se va a mantener hasta la finalización del contrato con la misma garantía, es decir, con el mismo bien. Esta enumeración también puede hacer comprensiva a que los bienes sobre los cuales recae la prenda fija también puedan ser bienes materiales e inmateriales, como las marcas, las patentes, los dibujos y los diseños industriales, contemplados en el decreto 897 del 95, ¿sí? O también con el Fondo de Comercio, ¿sí? El Fondo de Comercio es objeto de prenda fija, ¿sí? Ahora bien, ¿dónde vamos a recurrir a los fines de la inscripción registral del contrato de prenda con registro? ¿Sí? El contrato de prenda con registro debe ser inscrito en el registro correspondiente a la ubicación de los bienes prendados, ¿sí? Y eso es lo que determina el artículo 12 del decreto ley. Entonces, la prenda fija recae sobre bienes ciertos y determinados que se encuentran individualizados en el momento de la celebración del contrato y se mantiene esa individualización hasta el final. Y se va a inscribir, ¿sí?, en el registro de créditos prendarios correspondiente al lugar de ubicación de los bienes prendados, de acuerdo a lo que establece el artículo 12. ¿Qué pasa con la prenda flotante? ¿Sí? Bueno, la prenda flotante obviamente es diferente, ¿sí? Por eso es un tipo de prenda distinto al contrato de prenda fija. Lo tienen contemplado en el artículo 14 del decreto ley 15.348. Y vamos a ver que en esta modalidad se prendan bienes que
no permanecen intactos durante todo el proceso contractual, ¿sí? Es decir, hoy prendo una determinada mercadería o una determinada materia prima, y si esa mercadería se vende y se convierte en otra, o si esa materia prima se transforma y producto de la transformación obtengo otro bien, ¿sí? Ejemplo, yo puedo prendar 100 toneladas de tomate recién cosechado, y ese tomate recién cosechado luego se transforma en 5 millones de latas de tomates de conserva, voy a trasladar la garantía, ¿sí? Entonces, por eso se llama prenda flotante, porque la garantía flota o se traslada en los nuevos bienes en los cuales se va transformando el bien originariamente prendado. Por eso es que el artículo 14 dice que la prenda flotante recae sobre mercaderías y materias primas pertenecientes a un establecimiento comercial o industrial, y que en este tipo de contratos las cosas originariamente prendadas pueden resultar transformadas, y la garantía va a flotar a esa transformación de los bienes originariamente prendados. Y tenemos otra diferencia que podemos destacar en este contrato de prenda flotante, que va a ser dónde vamos a inscribir este contrato de prenda flotante, ¿sí? Bueno, la inscripción registral corresponde al registro de créditos prendarios correspondientes al domicilio del deudor, ¿sí? Mientras que en el contrato de prenda fija, dijimos recién que la inscripción registral le corresponde al, como dijimos acá, registro de créditos prendarios correspondiente al de la ubicación de los bienes prendados, ¿sí? ¿Entienden más o menos la diferencia de una prenda y de la otra? Esto me gustaría que me lo pregunten antes de avanzar. ¿Se entiende? Pueden habilitar los micrófonos, ¿eh? ¿Se entiende cuando estamos en el supuesto de prenda fija y cuando estamos en el supuesto de prenda flotante? Me Sí, pueden sí. contestar. ¿Sí? ¿Y se entiende el porqué de la inscripción? Bien, ¿y se entiende el porqué de la inscripción en registros diferentes? ¿Por qué creen que se inscribe en registros diferentes? ¿Por qué el contrato de prenda fija se puede inscribir en el registro de créditos prendarios correspondientes al domicilio del deudor? Y el registro de prenda flotante requiere que se inscriba, ¿sí?, en el registro correspondiente al de la ubicación de los bienes. Porque el de la flotante puede cambiar la ubicación de los bienes. Perfecto, porque el de la flotante se transforma, ¿sí? Y los bienes, producto de la transformación o excisión, pueden ir mudando su domicilio de ubicación, con lo cual por eso requiere la necesidad de que la registración se haga en el lugar de ubicación de los mismos, ¿sí? Y no en el lugar del domicilio del deudor. Bueno, entonces acá, en esta plaquita que les dejo, tenemos diferencias, ¿sí?, entre una y otra modalidad, ¿sí? La fija se constituye sobre bienes expresamente determinados que a partir de la Constitución quedan sometidos al régimen prendario, ¿sí?, en cuanto a su venta, utilización, traslado y seguros. Y en la flotante se constituye sobre bienes que son fungibles, ¿sí?, que se pueden ir transformando, y la garantía va a ir flotando sobre los nuevos bienes en los que se transforme el bien originariamente prendado. ¿Está?
Si esto no lo entienden, pregúntenme, porque es una pregunta que habitualmente se hace en el Profe, examen. ¿Cuál es la diferencia entre la prenda fija y la prenda flotante? a mí me quedó duda, profe, entonces se me mezcló entre cuál va al bien del deudor y cuál al bien de, digamos, cuál se inscribe en el registro del deudor y cuál se inscribe en el registro de la prenda correspondiente. Bueno, mira, vuelvo. Porque creo que La- los intercambiaron en el medio. Juan Pablo, mira, te volví a la placa. La prenda fija, ¿ves ahí? ¿Se ve mi flechita? Sí, sí, sí. Bien, la fija remite al artículo 12 y se inscribe en el registro correspondiente al de la ubicación de los bienes prendados. Ah, ¿Está? bien. Sí, sí, Y sí. la flotante, que está en el 14, refiere, no lo tengo a la vista ahora, pero debe ser el artículo 16. A ver. Sí, al del deudor. Exacto. ¿Ahí te quedó claro? Sí, 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 gracias. Bueno, entonces sería 14 y 16, y en el otro sería 10 y 12. ¿Está? Bien. Bueno, ¿qué pasa entonces con este certificado de prenda? Al cual, lógicamente, la ley le otorga el carácter de título valor, ¿sí? Dice el artículo 22 que una vez que se haya inscrito, ¿sí?, el contrato de prenda, el encargado del registro tiene que dejar constancia de ello en el contrato original y en el certificado de prenda que expida, con las formalidades que prescribe el decreto, ¿sí? Ese contrato prendario debidamente inscripto es transmisible, y la modalidad por la cual se hace la transmisión es el endoso, ¿sí? Y el endoso también debe ser inscripto, ¿sí?, o suscripto en el registro para producir efecto contra terceros, ¿sí? Así como el contrato se inscribe en el registro para que produzca efectos respecto de terceros, la transmisión, ¿sí?, que se hace a través de un endoso, también debe ser inscrita en el registro de créditos prendarios correspondientes, y lógicamente el endoso por el cual se transmite esta figura sigue el régimen que tenía el endoso del Código de Comercio hoy derogado. ¿Sí? Un tema elemental a tener en cuenta, que el legislador expresamente regula en el artículo 23, es el de la caducidad del contrato de prenda con registro, ¿sí? ¿Cuándo se produce la caducidad de este contrato? El legislador nos dice que el privilegio del acreedor prendario, porque justamente la prenda con registro no es ni más ni menos que un privilegio que tiene el acreedor prendario, se conserva hasta la extinción de la obligación principal. Es decir, hasta tanto no se cancele la obligación principal, el privilegio continuaría. Pero, dice el legislador, ese privilegio no se extiende más allá de 5 años, contados desde que la prenda se ha inscrito, al final de cuyo plazo máximo la prenda caducará. Y esa caducidad, ¿sí?, esa caducidad, préstenme atención en esto, es una caducidad que se produce de pleno derecho, ¿sí? La prenda la inscribo hoy, 7 de junio del 2022. A los 5 años, ¿sí?, sin necesidad de que vaya a hacer nada en el registro, la prenda caduca, y caduca de pleno derecho. Pero, ¿qué es lo que puedo hacer, ¿sí?, para impedir el efecto de la caducidad si es que la obligación principal no se encuentra cancelada? Bueno, el mismo legislador en el artículo 23 lo que me permite, ¿sí?, por eso me dice que sin embargo y por igual término, ¿sí?,
a solicitud del legítimo tenedor, antes de que caduque la prenda, ¿sí?, se puede solicitar su reinscripción. Y esa reinscripción, cuando se solicita, se opera por otros 5 años más, ¿sí? Se reinscribe, no es que la voy a reinscribir y la voy a reinscribir por el plazo que le quede por cancelar a la obligación principal. No, se toman 5 años, ¿sí? Porque cada uno de los periodos son de 5 años cada uno. ¿Se podría reinscribir indefinidamente? Sí, no habría ninguna oposición, la ley no dice nada, lo único que habría que asegurar o garantizar al momento de pedir la reinscripción es que la obligación principal no se encuentre cancelada, porque recuerden ustedes que este contrato, al igual que el contrato de prenda con desplazamiento, es un contrato accesorio de una obligación principal. Entonces, mientras la obligación principal no se encuentre cancelada, el accesorio puede ser reinscripto, como les puse acá, todas las veces que fuera necesario, ¿sí? Ahora, ¿cuál es el efecto de esta caducidad? ¿Sí? ¿Qué pasa si se produce la caducidad? Es decir, ¿qué pasa si llegan los 5 años, ¿sí?, y no reinscribí el contrato y la obligación principal está incumplida, ¿sí? Acá el acreedor pierde el ius preferendi y el ius persequendi, ¿sí? Y pierde las acciones prendarias. Sí subsiste entre las partes el derecho creditorio, pero no voy a poder recurrir a la vía de ejecución prendaria que me establece esta ley, ¿sí? ¿Y qué es lo más grave que me puede pasar? Que puede aparecer otro acreedor, ¿sí?, que constituya una garantía sobre ese bien que yo tenía prendado. Y si yo no lo renové o no lo reinscribí, pierdo el privilegio, ¿sí? Porque recuerden que el orden de los privilegios va a estar determinado por el tiempo, con lo cual el primero en el derecho va a ser el primero en el tiempo. Si nosotros tenemos una garantía prendaria que está por caducar, y no somos lo suficientemente diligentes como para pedir la inscripción registral antes de que se produzcan los 5 años, voy a perder este privilegio y corro el riesgo de que venga otro acreedor y pase a ser él el que tenga el privilegio y no yo. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Lo entendieron? Profe, se iban todo el ius preferendi y el ius persequiendi, ¿y qué es lo que quedaba? La acción común, por el derecho común, desaparece la garantía prendaria. Se transforma en una obligación común, ¿sí? No prendaria, con los beneficios que el decreto ley 15348 del 46 trae a los fines de la ejecución prendaria, que ahora lo vamos a ver. ¿Sí? Gracias, profe. Bueno. La ley establece 3 supuestos de cancelación, se los digo a título informativo como para que lo tengan en cuenta, ¿sí? Cuando así lo dispone una resolución judicial, ¿sí?, el juez ordena la cancelación, el juez ordena un oficio al registro de créditos prendarios en el cual le ordena al encargado del registro que cancele la prenda. Cuando el acreedor o el dueño de la cosa prendada lo solicite expresamente, ¿sí?, y ahí obviamente que tendrá que adjuntar la documentación respaldatoria para justificar la cancelación. En el ejemplo de la adquisición del automotor sería el siguiente, ¿sí? Terminé de pagar las cuotas del auto, ¿sí?, porque terminé de pagar las cuotas del préstamo. Entonces, con el pago de la última cuota, con el pago total cancelatorio, puedo pedir como acreedor o como deudor la cancelación de la prenda.
¿sí? Pero debo adjuntar la documentación respaldatoria. Y ahí tenemos los tres supuestos: resolución judicial, solicitud del acreedor o del deudor, o solicitud del dueño de la cosa prendada. Y ahora sí vamos a ver lo novedoso que tiene, o lo particular que tiene esta figura, que es todo lo que tiene que ver con el aspecto de la ejecución judicial, ¿sí? Lo que yo les decía que se conoce como la ejecución judicial prendaria, que se encuentra regulada dentro de este decreto y que son las normas de forma que tiene el decreto, ¿sí? Antes que nada voy a aclarar una cosa. Cuando se produce el incumplimiento de la obligación principal, en este contrato se pueden recurrir a dos vías de cumplimiento: el proceso de ejecución judicial o el proceso de ejecución extrajudicial, ¿sí? Ahí vamos a ver, ¿sí?, que no todos los acreedores prendarios pueden recurrir al procedimiento de ejecución extrajudicial. Ahí sí vamos a ver que están taxativamente enumerados qué tipo de acreedores pueden recurrir a este procedimiento. Bueno, entremos en el análisis de la ejecución. El artículo 26, ¿sí?, nos dice que el certificado de prenda da acción ejecutiva para cobrar el crédito, los intereses y los gastos y las costas, ¿sí? O sea, el artículo 26 nos va a decir que para iniciar el juicio de ejecución prendaria, ¿sí?, se requiere el contrato inscripto, ¿sí? O sea, si yo tengo un contrato que ya sabemos que es válido entre las partes desde el mismo momento de la celebración, y no lo inscribí en el registro de créditos prendarios, no voy a poder tener los beneficios de la ejecución prendaria. Voy a tener que ir por el camino de la ejecución común, que es la ejecución que prevé el Código Procesal Civil y Comercial, ¿sí? El 27 dice que están obligados solidariamente al pago el deudor prendario y los endosantes del certificado, ¿sí?, en el caso que hubiera habido una transmisión. Y el 28 nos dice que la acción prendaria le compete al juez de comercio del lugar convenido para pagar el crédito. Ahí hablamos del juez de comercio, y yo les voy a hacer una aclaración, ¿sí? Nosotros en la provincia de Buenos Aires, ustedes saben que no tenemos jueces de comercio, ¿sí? Nosotros en la provincia de Buenos Aires tenemos jueces en lo civil y comercial. Entonces acá la competencia va a estar dada por el juez en lo civil y comercial. En cambio, y por ejemplo, en Capital Federal sí va a ser competente el juez de comercio. Este procedimiento especial, para algunos autores, dicen que es una especie de concurso especial, ¿sí? Un concurso especial regulado a través del artículo 34 de la ley. Y ahí vamos a ver el análisis del 34, ¿sí? Se presenta la demanda de ejecución prendaria, ¿sí?, por escrito, y la particularidad es que, presentada la demanda, el juez le va a dar traslado de la misma, ¿sí?, al demandado, por un plazo perentorio, ¿sí?, acá van a ver que todos los plazos se achican, y con la posibilidad de que pueda oponer excepciones en el plazo de 3 días. Y acá les marco una diferencia. En el juicio ejecutivo común, ¿sí?, del Código Procesal Civil y Comercial, el plazo para poner excepciones, ¿de cuántos días es? 5 días. Perfecto. Entonces ven que acá
cambia, los plazos se acotan, ¿sí? ¿Para qué? Para que la ejecución sea más ágil y más dinámica. Mientras que en la ejecución común puedo utilizar tengo 5 días para poner excepciones, en esta ejecución especial, que es la ejecución prendaria, tengo 3 días para poner excepciones, ¿sí? Opuestas las excepciones, ¿sí? El juez determinará si las excepciones las acepta o no. Si no las acepta, directamente cita de remate, ¿sí? No siendo indispensable el procedimiento de la intimación de pago, se va directamente a la citación de remate, y va a tener directamente que sacar una sentencia cuyo plazo de apelación no va a ser ni más ni menos que de 2 días perentorios, ¿sí? Luego de ello viene todo el proceso de subasta, ¿sí? Que se debe anunciar con 10 días de anticipación. Ya vemos la publicación de edictos, como vimos en el caso de la prenda con desplazamiento, y producida la venta de los bienes, el saldo es el que va a imputarse al pago del capital, los intereses, los gastos, etcétera, etcétera. Entonces, lo que tenemos que tener en claro es que si estamos dentro del proceso de la ejecución prendaria y tenemos un contrato de prenda debidamente inscripto, ¿sí? Gozamos del beneficio de esta ejecución. De esta ejecución que, como les decía acá, a partir del artículo 34 nos da una especie de concurso especial, ¿sí? Y por ende también nos establece taxativamente el decreto ley cuáles son las excepciones que se pueden oponer en el caso de la ejecución judicial prendaria. El artículo 30 dice que las únicas excepciones admisibles en el proceso de ejecución prendaria son la incompetencia de jurisdicción, la falta de personería, la renuncia del crédito del privilegio prendario, el pago, la caducidad y la nulidad del contrato de prenda. Solo esas excepciones son las que puedo poner en el proceso de ejecución prendaria. Digo que solo esas porque en el proceso de ejecución común y ordinario que prevé el Código Procesal Civil y Comercial hay más excepciones. Y hay un ejemplo que es muy claro, que es el de la excepción de pago. En el caso del Código Procesal Civil y Comercial les habla del pago total o parcial. En cambio acá, la ejecución prendaria solamente habla de pago. Entonces la pregunta que nos tenemos que hacer es, cuando el legislador habló de pago acá, ¿a qué pago se quiso referir? ¿Al pago total o al pago total y parcial del cual habla el Código Procesal Civil y Comercial? ¿Bien? Bueno, la jurisprudencia tiene dicho que cuando el artículo 30, inciso cuarto del decreto ley 15.348 del año 46 habla de pago, se refiere a pago total. Entonces, esas son las únicas excepciones que permite el procedimiento de ejecución prendaria previsto por este decreto. Ahora, este decreto ley también permite la ejecución extrajudicial de los bienes, ¿sí? ¿Ustedes se acuerdan que cuando la semana pasada hablamos de la ejecución prendaria en el proceso de la prenda con desplazamiento, existía la ejecución judicial y extrajudicial? Y cuando hablamos de la ejecución extrajudicial, nos remitimos, ¿sí?, a lo que establece el artículo 2229 del Código Civil y Comercial. ¿Se acuerdan? El 2229, sí, se los recuerdo un poquito si no se acuerdan, era el que establecía la ejecución prendaria para el contrato de prenda común o con desplazamiento, y nos decía que el acreedor puede vender la cosa prendada en subasta pública, debidamente anunciada,
y publicada con 10 días de anticipación en el diario de publicaciones legales de la jurisdicción donde corresponda al lugar que según el contrato la cosa deba encontrarse. ¿Sí? Este artículo lo vamos a extraer, el 2002-29, y lo vamos a traer nuevamente a este contrato de prenda con registro, porque también se permite en esta modalidad contractual recurrir a la ejecución judicial. ¿Sí? La ejecución judicial, la ejecución extrajudicial, que remite a este artículo, que antes era el 580 del Código de Comercio, pero que implica, en primer lugar, el secuestro, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay que tomar posesión de los bienes prendados. Recuerden que el deudor está en posesión de los bienes, ¿sí? Y luego sí proceder a la venta extrajudicial, a la subasta y a la rendición de cuentas, ¿sí? Entonces, en esta etapa de ejecución extrajudicial prendaria, nos remitimos a el artículo que ya vimos la semana pasada en el marco del contrato de prenda con desplazamiento 2229, ¿sí? Esto es lo que surge del artículo 39 de este decreto ley, que acá les pongo, que dice lo siguiente. ¿Quiénes pueden recurrir a la ejecución extrajudicial? ¿Todos los acreedores? No, solamente algunos. ¿Y quiénes son esos acreedores que pueden recurrir a la ejecución extrajudicial prendaria? ¿Sí? El Estado, sus reparticiones autárquicas, un banco, una entidad financiera autorizada por el Banco Central de la República Argentina, o una institución bancaria o financiera de carácter internacional, ¿sí? Ante la presentación del certificado prendario, ¿sí? Pueden pedirle al juez en forma directa que se ordene el secuestro de los bienes y su entrega al acreedor sin que el deudor pueda promover recurso alguno. Y en este caso, ¿sí? Y para la venta de estos bienes, el acreedor, dice el artículo 39, procederá a la venta de los objetos prendados en la forma prevista por el artículo 585 del Código de Comercio. Ese artículo 585 del Código de Comercio, ¿sí? Es el que fue reemplazado por el artículo 2229 del Código Civil y Comercial de la Nación Argentina, ¿sí? Entonces, para esos acreedores, y solo para esos, se permite el procedimiento de ejecución extrajudicial, ¿sí? Bajo el lema del 2229, igual que el que vimos la semana pasada. Si no estamos dentro del marco de esos acreedores taxativamente enumerados por el 34, tengo que recurrir al procedimiento de la ejecución prendaria, en el cual tengo que presentar la demanda, dar traslado, esperar que pase el plazo para que se opongan las excepciones y esperar que el juez ordene, o sea, esperar el dictado de la sentencia para ver si el juez ordena o no llevar adelante la subasta de los bienes. Lo que sí me tiene que quedar claro, después de analizar esta figura, es lo siguiente: que si yo celebré un contrato de prenda con registro y no cumplí con la formalidad que me establece la ley, que es la de inscribir el contrato en el registro de créditos prendarios, no voy a tener los beneficios de la ejecución prendaria especial que surge en la ley a partir del artículo 34. Es decir, que voy a tener que ir por la vía ordinaria de la ejecución del proceso ejecutivo
del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. ¿Sí? Esa sería la sanción que trae el no cumplir con la inscripción registral de acuerdo a lo que dice el decreto ley. ¿Sí? O sea, los autores dicen que se ve perjudicada la vía ejecutiva. ¿Sí? No tengo los beneficios que me da la ejecución judicial prendaria, que por supuesto es mucho más beneficiosa desde el lado del acreedor. Si soy acreedor me beneficia mucho más, y sobre todo si soy acreedor de los taxativamente enumerados, porque hasta puedo llegar a pedir la subasta extrajudicial de los bienes. Simplemente le pido al juez que ordene el secuestro, con 10 días de anticipación anuncio la venta, vendí, y solo me queda cancelarme el crédito y luego rendir cuentas. ¿Sí? Bueno. Dudas, preguntas. Los escucho. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Nada, nada, nada. No puedo haber dicho todo bien. Algo me tengo que haber equivocado. A ver. ¿Entendieron todo? Bueno. Una entonces, pregunta, el único caso en el que no voy a ir por la vía de la ejecución prendaria es cuando no lo inscribí. O sea, vas por la exactamente. ejecución normal, solo en ese caso. Exactamente. Pará. Y otra característica, siempre y cuando la inscripción esté vigente. Porque te pongo un ejemplo. Inscribiste, ¿sí? Y se te produjo la caducidad. Estás en el año 6. No podés ir por la ejecución judicial prendaria, ¿sí? O sea, que tiene que ser la inscripción formal, pero vigente, sin que se haya producido la caducidad. ¿Está? Bueno, entonces, para este tema, lo que les recomiendo, pueden utilizar cualquier autor de doctrina en materia de derecho comercial que se refiera a ejecución prendaria y a prenda con registro, y que sí o sí complementen la lectura de cualquier autor que tengan junto con el decreto ley, que es la norma sobre la cual se sustenta este contrato. ¿Sí? La semana que viene ya vamos a cambiar de módulo, ¿sí? En cuanto a mí corresponde, ya vamos a pasar al módulo que tiene que ver con propiedad industrial, ¿sí? Queda dentro de este módulo el contrato de fianza, que si no me equivoco lo van a ver junto con el doctor Ramos Mauriño. ¿Sí? ¿Está? Perfecto, gracias. Bueno, nos vemos la semana que viene. Chao, gracias. Adiós.